De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos al eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, Iván García del Blanco. ¿Qué tal, señor? Hola, muy buenas tardes. Bueno, usted está trabajando habitualmente en Bruselas en el tema de la Comisión Europea, la Unión Europea, más centrado en temas que tienen que ver con el mercado digital, las redes digitales, y dentro de este mundo también el fenómeno de los posibles delitos de odio relacionados con el uso en las redes, ¿no? Bueno, Europa está ahora mismo acometiendo una reforma integral de la regulación que afecta al mercado digital y a los servicios digitales en términos generales. Dentro de esto, un aspecto muy importante es la regulación también de qué cosas se pueden hacer y cuáles no en las grandes plataformas de contenidos o en los agregadores de contenidos, porque nos escapa la circunstancia de que son prácticamente monopolísticas, al menos lo son en Europa y en relación con Europa, y que muchas de las decisiones que toman, algunas de ellas como la libertad de una empresa, es verdad que afectan al espacio público y afectan a cuestiones tan sensibles y delicadas precisamente como la promoción o el control de los discursos de odio. Por lo tanto, sí, es uno de los aspectos de los que estamos trabajando en este momento desde el Parlamento Europeo y en colaboración con la propia Comisión Europea. Me imagino que hay una dificultad intrínseca a definir cuáles son los límites de la libertad de expresión en este caso. Es decir, uno puede opinar y aparte en las redes sociales es un nuevo ámbito en el cual parece que lo privado es privado, pero en realidad se convierte en público en el momento que se retuitea, se reproduce y se viraliza. Pues sí, en principio los límites de la libertad de expresión tienen que ser muy restrictivos, es decir, desde la perspectiva precisamente de la libertad propia de expresión, es decir, que si existen continentes o normas que puedan limitar de alguna forma la libertad de expresión tienen que ser absolutamente excepcionales y ya digo que con un ámbito muy restrictivo, pero eso no significa que se pueda utilizar de cualquier manera la libertad de expresión, sobre todo cuando en este caso colisiona con otro tipo de derechos que tienen que ver, pues eso, con la estigmatización de un determinado grupo, de una determinada persona, o con la búsqueda en este caso, de intereses contra la propia democracia, contra el propio sistema democrático de convivencia. En eso estamos intentando abogar porque las propias plataformas tengan una cierta claridad con respecto a qué decisiones toman y por qué. Es decir, que la gente también sepa cuáles son las razones que a veces llevan a Google o a YouTube para censurar un contenido o antes bien para mantenerlo. En cualquier caso, que haya algún tipo de posibilidad de reclamación, una segunda visión y en cualquier caso también que nos pongamos de acuerdo en qué es lo extremadamente inapropiado desde esa perspectiva, tanto como para que los poderes públicos puedan intervenir ex ante, que es en lo que estamos ahora desde las instituciones europeas. Es decir, entendemos que el ámbito de la libertad de expresión es extremadamente delicado, que es la base al final también de una democracia sana, es decir, que de alguna forma la gente pueda expresar y pueda opinar en voz alta y en algunos casos tengamos también la obligación de soportar discursos que nos puedan resultar desagradables, pero que en cualquier caso hay un límite para eso que tiene que ver pues, con la comisión de delitos y ya digo, con la propia erosión del sistema democrático de convivencia. Bueno, hemos visto justamente este último año y medio con el tema de la pandemia, por ejemplo, una plaga de mensajes negacionistas con noticias falsas que confunden a la población, que parecen proyectar la imagen de que hay una conspiración internacional para apropiarse de sus mentes y no sé qué más, y que muchas veces son las mismas conspiraciones con un cambio de tono que, por ejemplo, se han referido al mundo judío en este ámbito y en otros, es decir, el tema conspiranoico que generalmente se habla, ¿no? Bueno, en España estamos viviendo en este momento un fenómeno muy curioso que es el de los negacionistas de los volcanes. No sé si han tenido noticia o conocimiento
de que hace muy poco ha habido una erupción en un volcán en una isla de las Canarias, en La Palma, y que hay un grupo de gente que cada vez está más organizada, que coincide efectivamente normalmente con aquellos que están también en otros terrenos con posiciones similares, que de alguna forma niegan que sea un fenómeno natural. Hay quien sostiene que hay una conspiración de gobiernos del mundo para provocar de alguna forma tecnológicamente ese tipo de cuestiones. Es decir, siempre ha habido un porcentaje de personas que han estado en estas posiciones. Es verdad que en el pasado tenemos ejemplos terroríficos de lo que puede producir una bola de nieve, ¿no?, que se va alimentando conspiranoica, pero es verdad también que en este momento el problema es especialmente grave porque las redes sociales provocan un efecto multiplicador desconocido hasta este momento, ¿no? En fin, como digo, otra vez conectamos con el problema de la libertad de expresión o con la necesidad de proteger la libertad de expresión, pero efectivamente, si estamos hablando de una intencionalidad clara para generar problemas de salud pública o para al final, o que tienen como consecuencia, desde luego, algún tipo de daño, perjuicio a un colectivo, a una persona, o antes más, lo que acaba de comentar, en cuanto a la difusión de bulos directamente orientados a provocar este tipo de cuestiones, pues efectivamente los poderes públicos tenemos que tomárnoslo muy en serio, tenemos que tratar de establecer mecanismos de control y sobre todo, y yo quiero incidir en eso, creo que es muy importante la ilustración digital. Y con ello me refiero a la capacidad de las personas de saber cómo funcionan las redes sociales, de dónde puede venir una determinada información y tener también la posibilidad de contrastar esa información con fuentes fiables, ¿no? Y en eso estamos fundamentalmente también trabajando en una estrategia a nivel europeo que esperamos que se traslade también a los países miembros de la Unión Europea a nivel nacional para, de alguna forma, establecer una estrategia contra los bulos y contra la desinformación, que es uno de los grandes cánceres de nuestras democracias en este momento. Bueno, la problemática es grave no solamente porque se ha afianzado en las redes sociales que mencionábamos, que son más conocidas porque llevan bastante tiempo, como YouTube o Facebook, pero incluso en redes dirigidas a un público mucho más joven como TikTok, estamos viendo vídeos de acosos, de agresiones, que se toman como si fuera una diversión, lo cual es muy preocupante, ¿no? Especialmente con adolescentes que suben cuando hace un bullying a algún compañero, se convierte como un vídeo gracioso. Sí. Bueno, de hecho, una de las cuestiones que está en debate y que yo creo que se acabará imponiendo en la propia normativa es la necesidad de que cuando este tipo de plataformas tengan alguna comunicación, conocimiento de que se está produciendo la subida de este tipo de materiales, tengan la obligación de reaccionar de forma inmediata para sacarlos de la red, ¿no? Para, por lo menos de manera previa y de manera cautelar, eliminar la posibilidad del daño, ¿no?, del daño principal que se pueda producir. Este es uno de los aspectos en los que estamos trabajando en este momento, pero pensemos que ya no solo son estas grandes plataformas públicas. Pensemos en el ejemplo de redes de comunicación y mensajería como Telegram o WhatsApp. Es decir, ¿qué hacemos con eso? Quiero decir, evidentemente no va a estar el gobierno de turno encima de qué es lo que hablan los ciudadanos en un WhatsApp y, sin embargo, se está convirtiendo en una de las mayores fuentes de desinformación a través del establecimiento de cadenas. Hay algunas medidas que ha tomado, en este caso Facebook, que es la dueña ahora de WhatsApp, para impedir la difusión masiva, en algunos casos, cuando se trata de mensajes que se han reproducido y se han enviado o reenviado de manera masiva, pero tenemos que ir un punto más allá. Incluso se está trabajando en la posibilidad de que, de forma automática, sin que, evidentemente, ya digo, un poder público tenga conocimiento de las conversaciones, sí que cuando se producen determinadas palabras clave, se pueda también, de manera automática, dar la posibilidad a esas personas de contrastar determinada información. Es decir, y volviendo al primer ejemplo que usted me estaba comentando, si alguien vuelve a decir aquello de que los judíos han envenenado los pozos, pues que exista la posibilidad de ir a una fuente fiable, de un organismo oficial fiable y certificado, que pueda explicar cómo funcionan algunos discursos de odio y cómo han funcionado en el pasado. Es decir, que por lo menos exista esa posibilidad. Uh-huh. Bueno, lo que sí, por ejemplo, yo que soy usuario de Facebook y en alguna ocasión he intentado utilizar estos mecanismos de protestar por algo que se ha publicado porque lo consideraba ofensivo, a pesar de que se supone de que hubo alguien que hizo una revisión,
pues esto me ha provocado bastante inconformidad, no solamente a mí, conozco a mucha gente que, especialmente en el tema del antisemitismo, pues es bastante habitual que se pueda eludir estas palabras clave y entonces se dé este odio a través de sinónimos o metáforas que hacen que no tenga efecto el control de la plataforma, ¿no? Este es uno de los problemas, efectivamente. Las plataformas tecnológicas utilizan sistemas automáticos de inteligencia artificial monitoreados a través de algoritmos para controlar pues, la inmensidad de contenidos. Es inevitable que eso sea así, pero tiene que existir efectivamente la posibilidad de que se pueda llegar de alguna forma en casos excepcionales a un humano o un responsable humano que acabe de tomar una última decisión sobre temas especialmente sensibles. Creo que eso es indefectible y creo que además tiene que haber mucha más asertividad por parte de las propias plataformas. Y pongo un ejemplo mío que acaba de ocurrir hace muy poco tiempo, que es que yo cité a una determinada plataforma conocidísima y monopolística en el mercado mundial por un problema muy concreto de un contenido y he tardado semanas en tener ningún tipo de contestación. Es más, yo hablaba un poco de broma, ¿no? Con quien habló conmigo, decía, menos mal que yo soy eurodiputado y que además estoy regulando sobre un tema que os interesa mucho a vosotros. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido un ciudadano? No hubiera tenido nunca una respuesta por parte de vuestra plataforma. Eso no puede ser, porque ya digo, tienen una posición demasiado, y sobre todo ejercen una actividad demasiado delicada en nuestras propias sociedades como para que puedan estar simplemente al albur de decisiones empresariales o de autoorganización. Es decir, si han optado y tienen la suerte además de ser tan grandes y tan influyentes, tienen que saber que tiene que haber una regulación que se les va a aplicar con toda seguridad. Bueno, el problema yo creo que quizás también estriba en que no solamente los estados, sino que también las organizaciones supranacionales como la Unión Europea siempre van a remolque en reacción a lo que ya pasa, ¿no? Es decir, primero está la situación conflictiva y entonces se intenta reaccionar, pero como en las películas los malos son más rápidos en tratar de esquivar ese tipo de limitaciones, ¿no? Sí, bueno, estamos en un mundo precisamente además que se caracteriza por eso, por la rapidez, por el cambio permanente, por la revolución. Pensemos que si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, hablamos de una tecnología que es capaz de mejorarse a sí misma, sin ningún tipo de interacción con un ser humano. Es decir, que lo que hoy, que todavía, por cierto, en eso estamos en pañales, pero que con toda seguridad en muy poco tiempo, lo que hoy exigirá una determinada certificación y autorización, mañana puede ser un producto diferente, con características diferentes. Es decir, eso exige un nivel de control y de permanencia en el control pues hasta ahora desconocido para poder reaccionar con cierta celeridad ante cambios y riesgos que se vayan produciendo por el camino. Bueno, en la Unión por lo menos creo que las instituciones tenemos claro que tenemos que actuar muy rápido y que tenemos que renovar muchas de las estructuras legales que teníamos y empezar a regular otras nuevas. No en vano, vamos a ser los primeros que vamos a tener, por ejemplo, una regulación sobre aspectos éticos relacionados con inteligencia artificial que esperamos que de alguna forma sea la base también para una especie de regulación mundial, ¿no? Sobre un fenómeno que necesita que nos pongamos de acuerdo con algunas cosas muy, muy básicas. Nos jugamos casi la civilización en una cosa como esa. Sí, realmente es un panorama muy difícil de enfrentar y esperemos que con la ayuda de estas iniciativas que usted menciona, que en parte son pioneras dentro del esquema, digamos, de la civilización, pues podamos ir superando ese abismo que nos separa de este tipo de delitos, porque en el fondo la incitación al odio, el desprecio y todas estas formas no son sino delitos a veces que todavía no han sido tipificados. Ese es el problema, ¿no? Muchas veces es que se cometen algo que la sociedad lo percibe como una amenaza, como algo que no está bien, pero que todavía, incluso llevando el caso ante un juez, tiene las manos muy atadas para llevar adelante todo esto. Bueno, esperemos que podamos alcanzar
en esta carrera entre liebres y tortugas, ponernos por lo menos a la par y que no nos saquen demasiadas cabezas. Muchas gracias, señor Iván García del Blanco, y mucha suerte con estos proyectos y propósitos para que no solamente los ciudadanos de la Unión Europea, sino que esto sirva de base para que en todo el mundo las personas todavía conservemos eso que algunos todavía llamamos dignidad y que en pro de la modernidad, los beneficios económicos y la rapidez e inmediatez a veces estamos dispuestos a perder. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, reconfortémonos porque al final en esa fábula acababa ganando la tortuga. Así que quizá en esto también podamos proyectar esa misma solución al final del camino. Y estoy de acuerdo, al final se trata de que de forma global nos demos protección a ese ser humano al que acaban definiendo una serie de características y la principal es la dignidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. En fin, muchísimas gracias y a vuestra disposición.